En este video vamos a practicar el uso de la pincelada y también el uso del agua, que es primordial cuando uno recién comienza. Estoy utilizando un bloc de hoja texturada de 300 gramos, muy texturada, y también pintura en tubo. Recuerden limpiar muy bien las roscas de los tubos cuando los utilizan para que no se peguen, y si les suele ocurrir, pueden de todas formas darle un poquito de calor y así lo abren con una pinza o algún elemento parecido. Bueno, aquí entonces coloqué un spray de agua sobre la hoja, agua destilada que no contiene cloro para que luego no se destiñan los colores. Entonces, bueno, voy a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo, que consiste en mojar un soporte o pintar sobre pintura colocada recientemente en el momento. Entonces, quiere decir colocar pintura sobre el soporte húmedo, ya sea con pintura o solamente con agua, como en este caso, que entonces coloqué el spray de agua, luego un fondo de pintura y luego volví a colocar nuevamente pintura con más carga de color. Y tienen que tener en cuenta que cualquier elemento que pasa sobre el papel también puede texturarlo. Por ejemplo, en este caso es el mango de un pincel que al producir líneas va texturando la hoja. Es decir, la hoja es muy sensible, por eso utilizamos los pinceles más suaves que podemos conseguir, que son los de Marta, o los pinceles sintéticos, en su defecto, sintéticos buenos. Y tienen que tener en cuenta entonces que cualquier cosa que yo hago sobre la hoja tiene su efecto inmediato en la pintura. Entonces, bueno, la diferencia más importante que hay que acordarse es cómo reacciona la pintura cuando coloco la pintura sobre un soporte húmedo, a diferencia de cuando el soporte está seco. Por eso ahora voy a hacer una pincelada larga y voy a empezar donde está seco y voy a terminar sobre la pintura con agua solamente. Porque algo más que quiero que noten es que cuando nosotros pintamos sobre agua solamente, el color queda mucho más claro que si el soporte estuviera seco. Entonces, si quiero un color más intenso, tengo que pintar directamente sobre la hoja sin mojarla previamente. También la carga de pintura que utilizo, la cantidad de pintura que le coloco al pincel es muy importante. Por eso tienen que hacer este tipo de ejercicio de ir colocando bastante pintura y luego cada vez con más agua pueden hacer una escala tonal, es decir, ir aclarando la acuarela con agua, porque en acuarela no usamos blanco generalmente, aunque sí podemos utilizar blanco de China, que viene en algunas cajas de las acuarelas, que es más transparente, o témpera blanca, pero bueno, en este caso, como todo acuarelista, tenemos que aprender a aclarar los colores agregándole cada vez más agua, así va reflejando cada vez más el blanco del papel. Y también hagan lo inverso, ir oscureciendo agregándole cada vez más carga de color. Y también tengan en cuenta que no es lo mismo hacer esto que pintar sobre pintura que simplemente sobre agua. Parecería como que cuando pintamos solamente sobre agua los colores se expanden más, se difuminan más los bordes, para que tengan en cuenta. Y ahora voy a hacer la técnica de seco sobre seco. Esta pincelada en color ocre ya está seca. Entonces, con la pintura, con mucho menos cantidad de agua, entonces la pintura tiene que estar más espesa y voy pasando el pincel mucho más suavemente sobre la hoja, y esta hoja me ayuda mucho porque es muy texturada. Entonces puedo hacer este efecto de color quebrado, pincel seco también se llaman otras técnicas como el óleo. Y entonces estaría pintando seco sobre seco, porque aunque no está totalmente exenta de agua la pincelada, pero
el exceso de agua lo retiran con un papel absorbente o un paño, por ejemplo, queda muy poca pintura en el pincel, entonces eso es lo que van a llevar al soporte. Inclusive pueden tener una hoja auxiliar para ir probando que hayan sacado efectivamente el excedente de agua, y entonces le van a quedar esos trazos quebrados que son muy útiles para pintar maderas viejas, por ejemplo, o el brillo del agua, o simplemente darle textura a la vegetación, o bueno, infinita cantidad de cosas que a ustedes se les pueda ocurrir. Por eso, bueno, aquí hice nuevamente un fondo de color y voy a colocar nuevamente pintura para que ustedes observen entonces que esta es la técnica de húmedo sobre húmedo, cuando estoy utilizando carga de pintura con bastante agua en el pincel sobre un soporte que está pintado recién, entonces está mojado, húmedo sobre húmedo, y que se expande o se difuminan los bordes. Tengo que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa también que hay que tener muy en cuenta al pintar, sobre todo al principio, que se nota mucho cuando somos principiantes, es que la pintura no tiene profundidad por el hecho de pintar demasiado claras las cosas, es decir, que se va perdiendo intensidad. La acuarela cuando seca pierde el 20% de intensidad, y sobre todo en los colores oscuros. Miren, por ejemplo, este color tierra. Ahora, cuando lo seco, que me estoy ayudando con el secador, van a ver cómo pierde la intensidad, queda mucho más clara. Entonces tengo que colocar siempre pintura más oscura de lo que quiero que en realidad me quede. Y aquí lo que estoy haciendo es pintando entonces húmedo sobre seco, porque tengo bastante carga húmeda en el pincel y el fondo es una pintura que ya está seca. Entonces eso sería húmedo sobre seco, y en cambio esto sería seco sobre seco, porque estoy colocando, si bien tiene algo de agua, por supuesto, para que la pintura corra algo, pero de todas formas saco casi todo el excedente de agua y la pintura tiene un poquito más de cuerpo, entonces me hace estas marcas de trazos discontinuos, como quebrados, que bueno, que les comentaba anteriormente que son útiles para muchas formas figurativas. Entonces ya hemos practicado húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco y seco sobre seco. Y también recuerden que las veladuras, por ejemplo, esta textura de así quebrada queda muy linda debajo de una veladura. Esta es una veladura que es un color con bastante cantidad de agua, muy poco color, mucha agua, muy transparente, entonces deja ver perfectamente lo subyacente. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que se va mezclando con la pintura inferior, entonces los colores se van oscureciendo. Pero puedo colocar muchas capas de estas veladuras, por eso tienen que practicar mucho la pintura con diferentes cantidades de agua, porque una pintura se puede aclarar, se puede oscurecer, depende de la cantidad de agua que tenga el pincel. Entonces se dan cuenta que el agua cuenta en varios sentidos, porque hay que practicar la cantidad de agua sobre el pincel, la cantidad de agua que coloco en la hoja, cómo cambia dependiendo si coloco agua y pinto inmediatamente, o si voy dejando secar parcialmente la hoja y luego recién coloco la pintura. Cambia totalmente. Entonces todos esos elementos los tienen que practicar muy bien ahora, antes de pasar a otras técnicas mucho más complejas. Y en una obra, por supuesto, podemos trabajar con todas las técnicas, con todo tipo de uso de cantidad de agua, porque aquí, por ejemplo, estoy pintando directamente sobre seco, hice seco sobre seco en lo que estoy simulando, que son como unas copas de árboles. Pueden ver que la textura de seco sobre seco es ideal también para, por ejemplo,
sugerir ramas u hojas. También, bueno, el pincel de canto me sirvió para sugerir unos troncos, por ejemplo. Y ahora el mismo pincel, aunque ahora voy a hacer un boceto más grande para que lo puedan ver, pero el mismo pincel plano es muy versátil para hacer todo tipo de pinceladas. Entonces, fácilmente, utilizando en este caso húmedo sobre seco y seco sobre seco, pude sugerir perfectamente ramificaciones, hojas, líneas como troncos. Y ahora, si termino con una veladura muy fina, pueden ver cómo, bueno, no solamente que todo se matiza del color de la veladura y adquiere armonía lo que estaba haciendo, sino también que fácilmente podemos tener un sketch o boceto para poder trabajar a partir de él, que es lo que voy a hacer a continuación. Cuando tomo el pincel muy del extremo del mechón, muy cerca del mechón, estoy limitando mi movimiento en este sentido, solo puedo mover poco la mano. Pero también tengan en cuenta que cuando lo voy alejando, la pincelada es mucho más caligráfica, entonces yo puedo hacer un movimiento más fluido. En este caso, que estoy utilizando un pincel cuadrado, plano, puedo hacer una pincelada mucho más caligráfica si me alejo del mechón. Pueden ver que lo estoy tomando aproximadamente a la mitad. Y cuando quiero hacer detalles más pequeños, que tengo entonces sí que concentrar más el movimiento, se pueden acercar mucho más al mechón y entonces puedo hacer pinceladas más cortitas, como por ejemplo cuando quiero sugerir vegetación o hacer cierta textura. En este caso, bueno, comenzamos pintando húmedo sobre seco entonces, porque la hoja estaba completamente seca. Es un bloc, otra vez de 300 gramos. Y estoy utilizando tubos. En este caso voy a utilizar tierra de sombra tostada y también azul índigo, un poco para oscurecerlo. Entonces, si quiero hacer detalles como pequeñas ramitas, pueden ver que puedo utilizar perfectamente una esquina del pincel cuadrado para hacer pequeñas líneas y cortas. Entonces sí, en ese caso me puedo acercar o tomarlo mucho más cerca del mechón. Y si quiero algo caligráfico y más extenso y la pincelada más grande, entonces me alejo un poco más, inclusive hasta el extremo del pincel, quedarían pinceladas muy sueltas, muy lindas, al estilo caligráfico. Y aquí, bueno, como les dije antes, que les quería mostrar el uso del pincel cuadrado. Entonces pueden ver que líneas expresivas, y también es fácil de hacer las líneas con el canto del pincel, simplemente con el extremo, pero eso no quiere decir que no puedo usar, por ejemplo, las esquinas del pincel para sugerir estas hojas pequeñas, por ejemplo. Ven que es muy versátil. O también con el canto del pincel, como pude hacer esas formas que se parecen a arbustos. Entonces cuando quiero hacer líneas, utilizo el extremo, el canto del pincel. También, bueno, el spray de agua es muy útil cuando no quiero que la pincelada me quede tan marcada, cuando quiero que se difumine en partes y en partes no. Por ejemplo, no es lo mismo si utilizara una pinceleta y barriera con agua todo el soporte. Entonces pueden ver qué diferente que quedan las pinceladas que estoy haciendo ahora, que son simples marcas. O sea, voy tomando pintura y voy trasladándola al soporte. Simplemente eso. A medida que, fíjense, del lado de la derecha es todo más esfumado, difuminado, más etéreo. Y cuando coloco la pintura sobre el soporte completamente seco, inclusive tiende a quedar el pincel seco que vimos antes, seco sobre seco. Entonces esas pinceladas también son muy expresivas y pueden sugerir la vegetación perfectamente, como sucede en la parte inferior del lado de la izquierda.
Y bueno, rápidamente, es ideal, por ejemplo, para hacer estos bocetos tan rápidos que se pongan un límite de tiempo, que no piensen mucho, entonces todo sale un poco más espontáneo. Pueden tener un modelo que pueden estudiar antes, unos minutos antes, estudiarlo muy bien y luego rápidamente pueden hacer estos bocetos porque aquí pueden practicar la pincelada, el uso del agua, pueden practicar los diferentes colores, aunque les aconsejo al principio que se limiten a unos pocos colores. Por ejemplo, aquí simplemente estoy utilizando hasta ahora el color sombra tostada, tierra de sombra tostada. Y entonces pueden ver cómo puedo hacer claros y oscuros. Fíjense con el mismo color. En la parte del tronco, por ejemplo, es completamente oscuro, aunque todavía no me preocupa que los bordes queden muy duros o marcados, porque luego voy a trabajar con una veladura que suele suavizar todo. Y pueden ver cómo con pinceladas rápidas y espontáneas puedo sugerir, por ejemplo, hojas, ramitas, en este caso con la misma pintura pero con mucho más cantidad de agua, puedo sugerir árboles que están más lejos, porque no se olviden que la distancia hace que las cosas se difuminen, que pierdan color, que se vean como si se estuvieran desvaneciendo, y todo lo que es más intenso y lo que veo más en detalle y bordes marcados o texturas entendibles, se supone que está mucho más cerca. Otra vez, con la puntita del pincel, simplemente puedo marcar estos signos con los que puedo sugerir pájaros entre los árboles, por ejemplo, aves. Entonces, bueno, me ayudo con el secador, pero lo interesante de este sketch tan rápido es que quería que vean el uso del pincel plano cuadrado, porque no estoy utilizando ningún otro pincel para hacer todos este tipo de marcas. Y también es importante que vean cómo agregando más agua o menos cantidad de agua, o colocando agua antes de pintar o no, las marcas varían mucho. Entonces puedo trabajar todo un boceto con un solo color por medio solamente de agregar o restar agua, o también la pintura, agregar más cantidad de pintura o menos pintura. Y ahora lo que voy a hacer simplemente, sobre todo lo que hice ahora, voy a colocar una veladura rápidamente, porque si yo paso el pincel muchas veces por lo que acabo de pintar, se empieza a levantar. Entonces tiene que ser un pincel grande. En este caso, bueno, estoy utilizando el mismo cuadrado, plano, pero una pinceleta. Entonces ustedes pueden ver cómo fácilmente puedo hacer toda una veladura sobre el fondo, que sería como un fondo del paisaje, pero a la vez me va matizando todo lo que yo hice. Lo que no está del todo seco se va desdibujando, entonces va cobrando también mucho más interés plástico de lo que yo había hecho, porque también tienen que contar que la acuarela también trabaja a favor de nuestra obra. Inclusive hay que mirar muy bien los accidentes, porque a veces son felices y los podemos incorporar inclusive a nuestra obra. Entonces aquí pueden ver cómo también el agua que fui colocando con este color que es anaranjado y algo de ocre, se fue haciendo mucho más integrado el paisaje, porque se va tiñendo de este color también, pero también muchos bordes se han esfumado. Entonces el paisaje, que es un boceto en realidad, por supuesto, pero ha quedado mucho más atmosférico que cuando al principio coloqué la pintura directamente. Y también después, bueno, húmedo sobre húmedo ahora, porque toda la pintura está húmeda por la veladura, puedo ir colocando diferentes marcas nuevamente para valorar más en algunos lugares.
También puedo suavizar partes que veo que han quedado muy marcadas o intensificar otras, como en este caso, si quiero intensificar la parte de las ramas. Pueden ver cómo los troncos, aunque parecía que quedaban muy oscuros, que estaban muy marcados, una vez que usé el secador, empalidecieron bastante. Entonces no se olviden de ese tema, de colocar la pintura mucho más oscura de lo que desean, para que no queden esas acuarelas lavadas que parece que no tienen vida. Y ahora nuevamente con más carga de pintura puedo hacer estos signos de aves un poquito más marcados, y los que había hecho anteriores que quedaron debajo de la veladura ahora parecen que están más lejos. Entonces pueden ver cómo también se va marcando la distancia con el tipo de pintura que voy haciendo. Y también puedo hacer al revés, no solo intensificar lo que me haya quedado que necesite un poquito más de color, sino también puedo retirar parcialmente en algunos lugares que me parece que quedó exceso de pintura. Entonces la acuarela es maravillosa por eso también, porque con simples pinceladas solo con agua puedo dejarla trabajar 2 o 3 segundos, pasar el pincel nuevamente y van a ver que se levanta el color. Eso si tienen un buen papel, y sobre todo de acuarela, porque el papel de acuarela está especialmente preparado para todo este trabajo de colocar y levantar el color también. Después les voy a mostrar en otro ejercicio rápido cómo se puede levantar perfectamente el color que nosotros colocamos si es un papel de calidad. Y también, bueno, en este caso por medio de insistir un poquito con la veladura de amarillo y anaranjado, amarillo ocre y anaranjado, también puedo difuminar más las ramas que están en la parte superior, que siempre ayuda a que estén un poquito menos marcadas o intensas que el resto del árbol. Entonces pueden ver rápidamente cómo se puede hacer un boceto en base, por ejemplo, a una fotografía o algún paisaje que ustedes tengan en particular que les guste mucho. Entonces este tipo de bocetos que se pongan un límite de tiempo, por ejemplo, una vez que preparan todos los materiales y tienen el modelo y lo han estudiado, se pueden poner entre 5 y 10 minutos no más y utilizar un solo color o dos. Entonces ahí van adquiriendo rapidez con la mano y también soltura, porque es muy característica la pintura que está muy comprimida o muy que se nota que está hecha con mucho trabajo forzoso al principio en la pintura de principiantes, porque tienen la mano que todavía les cuesta mucho hacer cada pincelada. Entonces con este tipo de bocetos se van a dar cuenta cómo se les va a ir soltando la mano y van a ir adquiriendo cada vez más experiencia con los pinceles que ustedes tengan. Por ejemplo, sería bueno que hicieran el mismo ejercicio, por ejemplo, con los diferentes pinceles. Uno solo con pinceles redondos. Si tienen uno que tenga una buena punta, inclusive puede ser un solo pincel redondo y usar la parte del mechón para hacer los fondos y las partes más anchas de los árboles, y luego utilizar la punta para las ramitas o los detalles que ustedes le quieren agregar. Y también, bueno, para una veladura lo ideal son las pinceletas suaves, anchas, o un pincel plano. Pero así ustedes pueden ejercitar el trabajo con sus pinceles y también la intensidad de pintura que tienen que colocar para que una acuarela se mantenga viva, y sobre todo el tema del agua, que yo les digo, bueno, que es agua destilada, pero ustedes si quieren pueden utilizar perfectamente agua de la canilla hasta que luego, a medida que van incrementando la capacidad y bueno, después comienzan a cuidar ya el soporte o la calidad de pinturas que utilizan, entonces ahí sí pueden usar exclusivamente agua destilada o inclusive agua mineral. Y además de eso, bueno, el agua es importantísima, la cantidad que le colocan al soporte como al pincel. El excedente lo pueden sacar manteniendo en la mano
un paño de papel húmedo. Entonces ustedes cuando ven que tiene, o si no, colocando los paños de papel como hago yo, que los coloco bajo del frasco de agua. Entonces cuando veo que tengo exceso de agua en el pincel, lo voy retirando por pequeños toques sobre el papel absorbente. De todas formas, esto al principio no es tan fácil, pero con la práctica se van a dar cuenta ustedes perfectamente cuando tienen exceso de agua o falta de agua. No se preocupen, que eso con la práctica viene solo y se van a dar cuenta de todas las cosas. Pero sí les van a servir mucho este tipo de ejercicios, que no es la finalidad de que quede bien o perfecto o tal cual la foto que ustedes tengan, nada que ver. Lo importante acá es que ustedes ejerciten su mano, la forma de tomar el pincel, y recuerden de tomar el pincel desde la mitad hacia el extremo y solamente acerquen la mano al mechón cuando tengan que hacer detalles pequeños, porque si no la mano se restringe mucho en su movilidad. Y una cosa más, que bueno, para los que van a trabajar en tubos, ahora les voy a dejar una lista de los colores que les recomiendo tener, porque bueno, al principio pueden practicar perfectamente con 1 o 2 colores, después inclusive tener 6, como les mencioné en el video anterior, pero la verdad es que los pintores profesionales pintamos con muchos colores. Así que les voy a recomendar una paleta estándar, de que es bastante amplia y de la que van a poder hacer muchísimas mezclas. Así que ahora les voy a dejar la lista en la pantalla para que los vayan adquiriendo cuando ustedes gusten. Así que practiquen mucho, hagan estos bocetos rápidos y diviértanse mucho, que esa es la idea principal.